Bueno, el tema que voy a compartir hoy es un tema que se van a empezar a rasgar las vestiduras los caifases, ¿eh? El tema que le hemos puesto es ¿cómo comportarme en Navidad? Se están poniendo verdes, mira. Y saben, este tema pues obviamente es de parte del Señor, ¿verdad? Pero vino por eso, porque muchas veces, hermanos, no sabemos cómo comportarnos. Entonces, pues yo no voy a hablar de mí ni de cómo te debes de comportar. No, yo voy a usar la Biblia, porque yo creo que es la única regla de fe y de conducta, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un texto y después vamos a estudiar un párrafo. Y vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 11. The Gospel, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 11. Y voy a leer esta palabra y después vamos a ponernos en las manos de Dios. Y dice la palabra de Dios: este fue el comienzo de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana aún. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por esa salvación gloriosa. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias por venir a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Muchas gracias por ser ese sacrificio que nosotros no podíamos ser. Y muchas gracias por darnos la vida eterna que nosotros no podíamos ganar. Gracias, Señor. Pero en esta mañana que hemos adorado tu nombre, hemos orado, hemos participado de las ofrendas, Señor, vamos a recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. No tenemos duda de tu palabra, pero, Señor, a veces no estamos receptivos a ella, Señor. Por eso yo oro por la intervención de tu Santo Espíritu, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Yo como predicador, Señor, necesito tu denuedo, Señor. Necesito ese dunamis, ese poder para que tu Santo Espíritu agarre esta palabra y la mande fuertemente a los corazones. Pero mis hermanos, Señor, necesitan ese discernimiento de tu palabra, Señor. Necesitan esa claridad de las Escrituras y el único que nos puede ayudar es tu Santo Espíritu. Por eso oro para que pueda obrar, Señor, en nosotros. Y Señor, obra en cada uno de nosotros, Padre. En nombre de Jesús, y todos decimos, miren, las fiestas son malas. Todo depende desde el ángulo de donde lo vemos. No sé si muchos han visto fotografías con un ángulo diferente. ¿Y saben qué? Captan imágenes diferentes. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes una foto que aparece con una leona que agarra a un leoncito de su cuello. Entonces, en un enfoque diferente pareciera que lo está matando. Pero examinando un poquito más y viendo todo el cuadro, vemos que esa leona está pasando de una madriguera a otra a sus leoncillos para poderlos proteger de algunos leones que quieren ir a conquistar esa manada. De la misma manera, hermanos, todas las cosas, dependiendo del ángulo de donde la miramos, puede ser bueno, puede ser malo. Miren, una fiesta puede ser mala porque pues en una fiesta puede ocurrir una infidelidad, puede ocurrir pleitos, divisiones. Eso es lo malo, hermanos. Pero también en una fiesta alguien puede escuchar de Jesús. Alguien puede creer en Jesús en una fiesta. Así es de que todo depende desde el ángulo de donde lo veamos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ver la fiesta. Miren, como cristianos,
podemos ir a fiestas y estar todos amargados, hablando de los demás, quejándonos de todo. Pero fíjense que en una ocasión Jesús fue a una fiesta, a una boda, para ser más específicos. Y los resultados fueron muy diferentes. ¿Quieren ver cómo Jesús se comportó en una fiesta? Bueno, eso es lo que vamos a compartir, para que a través del ejemplo de Jesús nosotros podamos aprender a comportarnos en las fiestas. En específico, en estas fiestas decembrinas, en estas fiestas de Navidad y de fin de año. Entonces, ¿cómo debo de comportarme en Navidad? Bueno, pues esto es lo que estaremos aprendiendo, hermanos. Amén. Ahora sí vamos a leer todo el párrafo, Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 11, hermanos. Voy a esperar un momento mientras ustedes llegan, Amén. Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. ¿Cuántos quieren aprender a comportarse en Navidad? ¿Sí? Sí, porque, hermanos, se los digo por experiencia. A veces somos más mala copa nosotros que los que ya andan hasta atrás, ¿verdad? Por eso debemos aprender, hermanos. Y bueno, pues qué mejor manera de aprender que con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a ir leyendo ahí, hermanos. Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Amén. Bueno, dice, yo lo voy a leer en la Reina Valera 2020. Dice, 3 días después se celebró una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. También fueron invitados Jesús y sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le preguntó, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Luego añadió, sacad ahora un poco y llevádselo al encargado del banquete. Y se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque sí lo sabían los sirvientes que lo habían sacado, llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando están bebidos, entonces sacan el más corriente. Sin embargo, tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Este fue el comienzo de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos han leído este pasaje? Creo que muchos, ¿verdad? Sabe que este pasaje tiene mucho para nosotros, para poder aprender de Jesús. Vamos a ver como primer punto, Jesús aceptó la invitación con cortesía. ¿Okay? Jesús aceptó la invitación con cortesía. Y Juan 2:1 y 2, ya lo leímos, pero una vez más, por si no leyó la Biblia en todo el mes, dice, las bodas de Caná, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Mira, hermanos, las bodas en aquel tiempo, según los historiadores,
duraban alrededor de 1 a 2 semanas la fiesta. O sea, no sé cuántos quieran cambiarse de... no sé. Entonces, fíjense, después de que se hacía la ceremonia, el banquete duraba se podía extender hasta 2 semanas. Yo no sé cuántos han organizado una fiesta, pero si para organizar una fiesta de unas cuantas horas se gasta bastante dinero y mucho. Imagínense organizar una fiesta que se extienda a 2 semanas. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, la falta de bebida o alimento en ese entonces se consideraba una grande falta de respeto, ¿verdad? Para la gente. Inclusive algunos llegan a decir que hasta podían tener un problema, una demanda en la ley, porque los invitados no habían sido, los judíos judíos con judíos eran muy amigables, muy estrechos, muy unidos. Entonces se consideraba que ellos amaban a su prójimo como a sí mismo. Y el que un prójimo de ellos no estuviera abastecido eran problemas. Miren, entonces era una grande falta de respeto, ¿verdad? Ahora, como vemos en esta historia, está la mamá de Jesús y los discípulos de Jesús. Vemos pues que este era un grande problema, la falta de bebida. Pero, ¿cómo es que Jesús se comportó? Bueno, lo primero que podemos ver para seguir el ejemplo de Jesús, de cómo comportarnos en las fiestas, específicamente hoy que se acerca la Navidad, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, esto no está en el bosquejo, pero yo se los quiero decir, no ponga atención a las redes sociales, hermano. Por favor, ahí, hermanos, están dándole duro y que el árbol, el Illuminati, que los focos y que el árbol es del diablo. Bueno, hermanos, la creación es de Dios, ¿sí me entiende? Satanás no hizo el árbol, ¿o sí lo hizo? Ahora, el hombre le da muchos usos a diferentes cosas, unos para bien, otros para mal, pero Dios hizo todas las cosas con un propósito, hermanos. Entonces, hermanos, no se meta en eso, hermanos. No, que ese foco significa que Osiris, hermanos, por el amor de Dios, seamos sabios, hermanos. No nos amarguemos el día, ni andemos en contienda con nadie más. San Benito Juárez decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y la verdad tiene sabiduría esa palabra, ¿no? Que podemos ver en Proverbios, que habla algo similar, hablando de respetar, ¿no? Entonces, hay cristianos que hoy en día que no van a fiestas. ¿Sí sabía usted eso? Porque, pues como son tan puros y santos, pues, ¿sí me entienden? No sé cuándo. Sí, pues al entrar a una fiesta se corrompen y empiezan se le meten los espíritus, no sé qué piensan, hermano. Ahora, yo le voy a ser sincero, voy a hablar de mi caso muy personal. A mí no me gustan. Ni en el mundo me gustaban, en serio, hermano. Yo no fui. ¿Cómo se llamaba la canción esta? Ya llegó el bailador, ¿cómo era el nombre? Sergio el bailador. No, yo ni bailaba la gente que se descuidaba, no, pero bueno, esa es otra historia. Pero, ustedes también, hombre. Pero bueno, yo no, hermanos. Entonces, la verdad, pues no. Mi esposa también, gracias a Dios, ella ni iba a las fiestas. ¿No? Entonces, no nos gusta, pero, sin embargo, no estamos peleados con ello. No estamos peleados, si somos sinceros, los que verdaderamente, ¿verdad? Aman a Dios, no nos sentimos a gustos en una fiesta, hermanos. Hay música que, ¿verdad? Y el comportamiento, la lascivia y todas las cosas, pues un cristiano no se siente bien, hermano. Pero vamos a aprender aquí qué es más importante, sentirnos cómodos o ir con una misión. Amén. Ok, entonces, bueno. Miren, Jesús, hermanos, no rechazó la invitación. No rechazó una invitación. Sabemos que Jesús todo lo conoce, ¿no?
Él todo lo conoce, nosotros no. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Porque, no, es que me invitó, mira, no, me encontré a mi amiga, la de la secundaria, y ay, hermano, espérate. No, claro, claro, claro que no, hermanos. Tenemos que ser sabios. Ahora, ¿quién puede reemplazar, entiéndame para que usted pueda comprender, la omnisciencia? Bueno, nosotros podemos orar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y orar y el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Sabes qué? Adelante. Tenemos que tener esa comunión, pero pues tampoco, ¿verdad? Cada 8 días, pues te la lleves de fiesta en fiesta. Obvio, ¿no? Entonces, la oración Jesús, Él conocía todo y sabía que ese lugar iba con un propósito. Entonces, nosotros con esa oración podemos determinar si el Señor quiere que vayamos. ¿Ok? Les digo que eso es muy importante en la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, Jesús, ¿verdad? No rechazó esa invitación. No la rechazó, hermano. Fue Jesús muy cordial, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, fue y compartió con ellos ese tiempo de alegría. Pues cómo no, si Él mismo había instituido el matrimonio. Pues Jesús se gozó al ver que 2 almas se unieran en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, Jesús, hermanos, a Jesús no lo corrompían las fiestas. Porque, ¿saben, hermanos? A veces muchos de nosotros, digo, yo me estoy incluyendo, pero no es así, ¿no? No vamos a las fiestas porque decimos, no, es que no me vayan a sonsacar. Del hebreo, soy débil, ¿verdad? No me vayan a sonsacar. Y luego empieza la música y te empiezas acá como el Chuy cuando toca la guitarra. ¿Verdad? Ya no, luego que no está. Entonces, y empiezas a tararear y te empiezas como que a armonizar, ¿no? Y bueno, hermanos, escúchame, si tú por debilidad, está bien, cada quien se conoce, ¿sí me explico? O sea, tampoco te vas a hacer el valiente porque en esta clase tú, entonces yo voy a ser como Jesús. Y si tú eres una persona débil, es sabio que te quedes, hermano. ¿Sí me entiendes? Pero siempre sé cortés. No decir, no voy porque me pongo más borracho que tú. No, pues imagínate el testimonio que vas a dar, ¿me entiendes? Pero tú debes de saber, hermanos, por ejemplo, si todavía batallas con el alcohol, ¿verdad? O con bailar, hay muchas personas que les encantaba bailar. Y yo me doy cuenta porque a veces están aquí en la alabanza y están acá y este brother, ¿qué? Ya me dan ganas de decir, a ver, la de la montaña se moverá para que saquen el estrés los brothers, ¿verdad? O remolineando para que se avienten la de caballo dorado. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, ustedes deben de conocerse y decir, Señor, pues todavía me da cosquillas, Señor, perdóname. Entonces, fortalécete, hermano. ¿Sí me entienden? Eso es algo muy personal, ¿verdad? Si eres una persona soltero y pues eres ojo alegre y quieres convertir exclusivamente a las hermanas y a los hermanos, ¿verdad? Te crees Oseas del Nuevo Testamento, pues hermanos, no vayas, porque luego vas a oír que alguien te dice, ¿verdad? Come de ese árbol. Sí, se entendieron la alegoría, ¿verdad? Entonces, tienes que ser bien sabio. No, es que me invitaron en mi trabajo y necesito ir a la posarra. Entonces, ahí vas a la posarra, ¿verdad? Pero tu corazón todavía no está bien. Entonces ya Dios te dijo que esa era la mujer que Dios quería para tu vida o ese era el hombre. Por favor, hermano, Dios no te va a mandar. Eso fue el profeta Oseas, entendamos eso. ¿Sí me explico? Entonces, esas son cosas que tenemos que ser muy sabios, hermano. No es malo reconocer nuestra debilidad, es de sabios. Amén. Entonces, pero la verdad, a veces solamente sacamos excusas, ¿me entiendes? Nada más por no ir. Y saben, hermanos, ¿cómo es que nuestros familiares, conocerán al Señor? Si no queremos convivir con ellos, porque nos pegan la peste, ¿verdad? Según nosotros. No, mis hermanos, Jesús no rechazó invitación porque tenía un plan. Y saben, hermanos, siempre debemos de tener el plan de compartir a Dios en el momento propicio, adecuado.
Hermanos, si no nos acercamos a nuestros familiares y les compartimos cómo es que queremos que escuchen a Dios, hermano, o de Dios. Tenemos que compartirles, y si quizás ellos no quieren venir a la iglesia, pues ve a buscarles, hermano, y háblales el evangelio, pero con sofía, con sabiduría. Amén. Punto número 2. Jesús tomó su lugar como hijo de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Juan capítulo 2, versículo 3 al 5, dice así: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijeren. Miren, aquí, hermanos, la verdad es que en estos párrafos se han dado muchas interpretaciones. La mayoría, ¿verdad? La verdad, están equivocadas. Porque se salen del propósito, ¿ok? Y se enfocan en lo que no es esencial. Por ejemplo, hay quienes dicen que Jesús fue grosero con María. Otros dicen que aquí se confirma que María es la intercesora. Y otros tantos que debemos de tomar vino. ¿Verdad? Si no los han oído, hasta en charras los dicen, los pagan más. ¿Verdad? Si Jesús convirtió el agua en vino, pues, ¿verdad? Y hasta hay un dicho ahí bien, como dice David, paganazo, ¿verdad? El que este mundo vino, y usted ya se lo sabe porque no lo voy a decir, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque se saca de contexto esto. Y acuérdense, hermanos, que siempre que, bueno, lo vamos a ver en las clases, ¿no? Pero que siempre que estudiemos un párrafo, tenemos que entender cuál era la idea y el propósito de esa carta. ¿Ok? Entonces, el propósito de esa carta de Juan era para que todos creyeran en Jesús. Eso usted no lo tiene que mover de todo Juan. Porque eso le va a ayudar a usted a entender cada párrafo, texto, capítulo. ¿Ok? Bueno, entonces, ninguno de estos fue correcto, hermanos, la verdad. Miren, Jesús fue el primogénito, sí sabían, ¿no? O sea, el primer hijo que tuvo María. ¿Ok? Y ya sabemos que fue dado por Dios, todo eso no me voy a meter en ese tema ahorita. Escuchen esto, hermanos. Hijo de María, José, el papá terrenal de Jesús, esposo de María, ya había muerto en ese entonces. Él fue un carpintero. Miren, se acostumbraba en ese entonces que el hijo mayor tomaba el lugar del padre. Por eso podemos ver a María, ¿verdad? Ante esa necesidad, ¿a quién iba a acudir? Pues ante la representación del hogar, del padre. Hermano, no ocupamos aquí mucha, ¿me entienden? Mariología o... No, hermanos, esto es algo tradicional. Por eso es bueno estudiar los usos y costumbres de las bodas y qué pasaba y todo eso viene ahí, hermano. ¿Ok? Entonces, miren, fue a acudir a Jesús para ver si Jesús podía hacer algo. No hay nada místico aquí. Pero de aquí viene una enseñanza, hermanos. Y es donde Jesús tomó su lugar como el Hijo de Dios. Veamos qué le dijo Jesús. Le dijo: ¿qué tienes conmigo? O mejor dicho, eso no nos interesa a ti y a mí. Eso es lo que quiere proyectar el original. Eso que nos interesa a ti y a mí. Esa es la traducción así mejor. ¿Ok? Y esa frase, hermanos, no era una ofensa, sino decir, bueno, pues tú ni yo, pues ¿qué? ¿Verdad? Entonces miren, y la otra frase que Jesús dice, aún no ha llegado mi hora, era la palabra que Jesús usaba para hablar y decir acerca de su pasión. Como por ejemplo en Juan capítulo 7, versículo 30,
Juan capítulo 7, versículo 30, dice así: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ahora Juan capítulo 8, versículo 20, fíjense, es que quiero que miren por qué usaba él esta frase, ¿no? Porque les digo que hay muchas interpretaciones y gracias a Dios la Biblia se interpreta por ella misma. ¿Ok? Juan capítulo 8, versículo 20 dice: estas palabras, habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Ok? ¿Verdad? A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Ahora, en Juan, por último, para reafirmar, Juan 12, 23, Juan capítulo 12, versículo 23. Dice lo siguiente: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora, ahora sí, ¿qué? La hora, esta frase, esta palabra, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vemos entonces cómo Jesús usa esta frase para hablar de aquello que le acontecería para salvar a la humanidad. Y saben una cosa, hermanos, María lo sabía, porque cuando el ángel se le apareció, le dijo, que para eso iba a nacer Jesús. Entonces, y es aquí donde Jesús toma su lugar. Miren, hermanos, Jesús como hijo de Dios no iba a permitir que nadie se interfiriera en los planes de su Padre, incluyendo a su familia. ¿Ok? Terrenal. Por eso en alguna ocasión, cuando le buscaban, le dijeron: Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí, te buscan. Y Jesús volteó y dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y luego volteó a ver a todos los que estaban escuchando. Y dijo: ellos son mi madre, mi padre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense, Jesús, hermanos, también en otra ocasión les dijo a sus padres, cuando de jovencito, ¿se acuerdan que no se fue de vago? Él fue al templo. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que se maravillaban de su edad? Con esa sabiduría. Entonces sus padres ahí todos, ¿dónde está? Se preocuparon después de 3 días. Pero bueno, eso todo es un contexto. Era una caravana y bueno, eso no lo voy a explicar ahorita, pero bueno. Entonces, Jesús les contesta: ¿por qué me buscan? ¿Qué no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario o menester estar? O sea, fíjense, quiero que entendamos eso. Y saben, hermanos, aquí es donde debemos de darnos nuestro lugar. Ponga atención a esta aplicación, en donde quiera que estemos. Pero por ejemplo, en la celebración de la Navidad, que no se nos olvide que somos hijos de Dios. Que nadie nos quiera persuadir o manipular para hacer algo que desagrade a Dios. Por ejemplo, a Jesús María no lo manipuló. Jesús rápidamente, ¿me entienden? Y eso, hermanos, habla mucho de ese carácter de Jesús para aprender de que nadie nos debe persuadir a hacer algo que no sea el tiempo de Dios que tengamos que hacer, o hacer algo que agreda a la santidad de Dios. Por ejemplo, como beber alcohol, ¿verdad? Porque muchos dicen: no, hermano, por el amor de Dios, hermano, sácate el chamuco que traes dentro ya. Déjate de cosas, por favor. Hablar palabras impropias, reírte de los chistes colorados. Nadie te puede, aunque te dé un codazo, ay hombre, ¿cómo eres amargado? No, acuérdate, toma tu lugar como Jesús lo tomó. No trates de quedar bien con los demás para ganarte un favor o sacar un provecho de alguien. No, tú eres un hijo de Dios. Comportémonos como tales en cualquier situación. Porque nosotros dependemos de nuestro Padre. Entonces, tomemos nuestro lugar así como Jesús lo tomó. Y le dijo a María: mujer, escuchen, lo voy a parafrasear para que entiendan esta frase. Mujer, tú no puedes mandarme a hacer algo. Yo soy mandado por mi Padre a hacer las cosas. Porque en esa ocasión estaba pidiendo algo sobrenatural. ¿Sí me explico? Pero si María le dijera: ay, Jesús,
ve y trae esta, ve y trae la otra, fabrica una mesa, no sé. Jesús como ejemplo, porque acuérdense que Jesús fue judío y él cumplió los mandamientos, ¿sí o no? Ni uno abrogó. Entonces Jesús no iba a deshonrar a sus padres, entendamos eso, hermanos, no cambiemos el mensaje o la idea de Jesús ahí, no. Pero en cosas espirituales, ahí solamente Jesús era guiado por el Padre. Entonces, en las cosas espirituales, hermanos, que nadie nos manipule, que nadie, hermanos, sea nuestra madre, sea nuestro esposo, nuestra esposa, etcétera, etcétera, nuestros hijos. Ándale, que ponte a bailar con la niña, con el niño, porque no, hermano, no. Asume tu lugar, varón, asume tu lugar, hermana. No. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos entendiendo de esta actitud de Jesús? Y saben, hermanos, nosotros debemos hacer lo que nuestro Dios nos dice en su palabra. Tomemos nuestro lugar, hermano. Pero una vez más, hermanos, Jesús no fue grosero, pues más adelante, escuchen esto, vaya a Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, para ver a qué se refería con la frase mujer. Porque ahí, les digo, hay muchas interpretaciones que dicen, no, ya ves, que no le dijo mamá, pero si era su mamá o no, a ver, si era su mamá, Miriam, María o no. Sí, hermanos, pero su madre terrenal, acuérdense que Dios no puede tener mamá, así que es una ofensa y en serio es casi radiando a blasfemia, ¿verdad? Decir que María es la mamá de Dios, eso no debemos de, por eso hubo un concilio para poder defender todo eso, hermano. Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, ¿cómo le dijo? Mujer, ¿ok? Mujer, he ahí tu hijo. 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Hermanos, miren, una vez más, como hijo mayor, Jesús estaba dejando en buenas manos a su madre terrenal. Y le dijo mujer, no era una falta de respeto. Le dijo la misma palabra. Y aquí fue con mucha ternura, preocupándose con su mamá. ¿Sí me explico? Entendamos eso, hermano, no distorsionemos ahí eso. Jesús no usó la palabra mujer como una ofensa. Así que como Jesús, hermanos, tomó su lugar, tomemos nuestro lugar, hermanos. Nadie nos debe de obligar a hacer algo que vaya en contra de la Biblia. Una vez más, ni nuestra madre, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nadie. Y vemos cómo al final, hermanos, miren la mamá de Jesús, hermano, María, entendió eso. Él no dijo, no, es que yo soy la intercesora, ¿qué te pasa? Que no te das cuenta que más adelante, ¿verdad? Juan Diego me va, no era eso, hermano, esas son historias, ¿verdad? No, la mamá de Jesús, que viene en la Biblia, no la historia copiada de la Virgen de España, porque si saben que de ahí viene todo eso, son puras copias. En España hay una Virgen, etcétera. Y bueno, hermanos, siempre hay algo que ya lo dimos nosotros en una clase, pero en serio, hermanos. Entonces, usted y yo tenemos que creer lo que dice la Biblia de Miriam o María, no lo que dicen las tradiciones, ¿verdad? Por ahí subí un post, ¿verdad? Que hablé acerca de eso, hermano. Gracias por algunos que los comparten y gracias por los otros que comparten de todo, menos de Casa de Oración Mexicali, ¿eh? Muchas gracias, saludos a todos. Sigan viniendo. Eso fue gratis. Ya la saqué, Padre, gracias. Entonces, fíjense. Esto, hermanos, del carácter de María, nos debe de ayudar mucho a que podamos entender que ella entendió su posición. Miren lo que dijo María al final. Dijo, hagan todo lo que Él dice. Hermanos, humildad. Y se acuerdan que ayer en los matrimonios aprendimos que María era su carácter, su conducta, su temple. Era una sierva
he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como has dicho. Esa es María, hermanos. Nadie más, ¿ok? Entonces, esto, hermanos, es entender María, su lugar como mamá terrenal, pero no como quien lo mandara por encima de Dios, hermanos. Entonces, escúcheme la aplicación. Tomemos nuestro lugar, hermanos, y que nadie nos persuada a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Mundanos. Ay, perdón, hermanos. Ahora, punto número 3. ¿Cómo marcar una diferencia en una fiesta? ¿Cómo marcar una diferencia en una fiesta? Y para eso vamos a leer Juan del 2 hasta el 10, del 6 hasta el 10, porque es un mismo hilo de pensamiento. No voy a explicar al final del versículo 10, ¿ok? Juan 2, del 6 al 10, dice lo siguiente. Y estaban aquí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aproximadamente en todas eran algunos 18 galones, según ya eso convertido acá, fíjense, o sea, era algo. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, o al encargado de la fiesta, como vimos ahí. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque los sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es decir, ¿verdad? Cuando ya andan bien pizcas, dales agua pintada, ni cuenta se dan, ¿verdad? Así como los que les encantan las pastillas, y ahí traigo esto, y le das un dulce, y piensas que es pastilla, y se le quita todo. Entonces, bueno, miren, hermanos, ¿cómo marcar una diferencia en una fiesta? Bueno, sin duda, no vamos a poder hacer esta clase de milagros. De una vez les digo, no digo por si todos quieren ir a convertir. No vamos a poder hacer eso, hermanos. Ese milagro no lo vamos a poder hacer, pero otros sí. Por ejemplo, si un matrimonio se está destruyendo, tú puedes darle la solución. Y la solución es Jesús. Y ocurre el milagro en ese matrimonio. Tú puedes ayudar a los jóvenes que estén perdidos, o a los alcohólicos, o a los drogadictos. Porque la palabra de Dios tiene poder. Quizás no conviertas el agua en vino, o en soda, o en agua de Jamaica, o como quieras. Pero los guiarás para que Dios convierta sus tinajas vacías, alegóricamente, en tinajas llenas. Es decir, en corazones vacíos a corazones llenos de Dios. A través de una palabra, hermano. Y Dios nos puede usar, hermano, para un milagro. De esa manera podemos marcar una diferencia en una fiesta, así como lo hizo Jesús. Hermano, ¿ves que no es tan malo ir con esta intención, mi hermano? ¿Te das cuenta? No es tan malo ir, hermano, pero muchos, sinceramente muchos, y yo sé que unos que están aquí o ya ha pasado, o la esposa sabe, o el esposo, van a la fiesta y en vez de ser un milagro, son un amargo en la fiesta. Y ahí están con su cara de Grinch, fase 10, ¿verdad? Todo les molesta, pero no se ponen a pensar la oportunidad que tienen, hermano. Ahora, claro, no van a estar en medio del baile y va a arrebatar, así dice el Señor, bola de... No, es claro que no, hermanos. Pero usted va a preparar su corazón y va a decir, Señor, pues voy a ir, Señor, a esa fiesta. Solamente tú sé mi metrónomo, Señor. Tú sé mi marcador cuando quieras que le hable a alguien. Ayúdame, Señor. Ahí hay lugares, ahí hay corazones vacíos que necesitan de ti. Pero imagínate cómo vamos a proyectar un Dios vivo con la cara
de momia de Guanajuato. ¿Me entiendes? No, hermanos, ¿cómo vamos a representar a ese Dios vivo? ¿Y qué tienes? Es que no me siento a gusto aquí. Cálmate. Su santidad. ¿Y los pecados que te echas ocultos qué? ¿Por qué no te pones así de religioso o religiosa? Ahí, hermanos, es donde debes de sacar ese anuncio del ¡fua! ¿Se acuerdan? Ahí es donde debes de sacar ese comportamiento fariseo con nuestros pecados. Rechazarlo así como te pones. Porque es ahí, hermanos, donde Dios demanda santidad. No aparentar una cara de Caifás ahí. No, hermanos. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Y estoy hablando de Jesús, hermano, porque vean esto. Punto número 4. Y último punto, pero todavía no termino, tranquilos. Nuestro propósito al ir a una fiesta. Nuestro propósito al ir a una fiesta. Ay, Señor, pues gracias porque de perdida me pones a recordar los ayeres. No, hombre, hermano, no es eso, por favor. No, no es eso. Ay, es que voy a ver si escucho a alguien, una de Caifanes, así, a ver si le saco un tonito cristiano, por el amor de Dios. Hermanos, está como cuando era Christian Disc, como dice alguien, o sea, disque cristiano. Pues ahí me agarraba yo tarareando algunas canciones del mundo y les cambiaba la letra bien mañoso, ¿no? Entonces había un brother ahí en la iglesia donde yo estaba, que o sea, no siempre, pero me decía, aviéntate esa, mano, esa que era de los Bukis, pero que tú le sacaste. Y cuando de vez en cuando, no, hombre, el brother sentía que estaba como Isaías, el mañoso, pero pues estaba acordando, así como yo he de conocer a alguien, pues te vas en el viaje. No, es que los frailes cristianos. Ah, ¿en serio? No me digas. Entonces ahora con mucho respeto a un hermano que está aquí. No, que el grupo Judá. Pues mejor pone Intocable, hermano. Ya, sé honesto. ¿Verdad? Por favor, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios... Escuchen esto. Ahora, no estoy hablando fariseamente. Quiero aclarar esto. Dios, pregunta. ¿Dios puede usar esas cosas para llamar a alguien? ¿Sí o no? A ver, no he entendido el sentido. ¿Dios puede usar esas canciones para llamar a alguien, sí o no? Sí, hermanos. Sí. Pero el propósito no es que te quedes ahí. Porque la Biblia dice que tenemos que dar un cántico nuevo. ¿Ok? No estar ahí pues con los muecas y con los gritos y con... No, hermanos, esas ya quedaron ahí. ¿Y sabe qué, hermano? En mi experiencia como cristianos, lo tengo que decir así, hermanos, la mayoría de grupos que hacen esas mañitas se regresan al mundo. No lo puedo decir aquí, hermano, porque la verdad fue un caso muy triste. No voy, en serio, pero les voy a decir esto antes de pasar a este punto. Yo pasé, hermanos, en un momento de mi vida, un momento muy duro, muy difícil. Entonces, en la iglesia llegaron unos brothers que cantaban unas canciones como la de los corazones solitarios, pero así, ya saben, ¿no? Cristianizadas. Hermanos, yo estaba pasando un dolor, y ¿saben qué, hermanos? Se lo digo así con toda vergüenza, me fui a tomar, acabándose el servicio. No estoy poniendo o sea, ¿sí me entienden? No estoy justificando el acto, pero en vez de que esas alabanzas produjeran en mí, no, hermanos, me puse borracho antes de ponerme, y con el dolor que yo traía me fui y me hundí en el pecado. Ahora quiero resaltar eso, no eso que hice, que fue muy grave y costó consecuencias. Estos hermanos, después de haber cantado todo su repertorio, y yo llorado porque andaba dolido, no por la alabanza. Cuando yo oí la predicación, hermano, en serio, yo ya andaba medio fariseyéndome, pero todavía de aquí para atrás, así como tool creep, ¿no? Entonces, yo dije, este brother algo no está bien, porque yo ya empezaba así como que, ¿sí saben, no? Cuando apenas se te empiezas a destapar, así como que 1000 de cal y una de arena, ¿no? O sea que como a las 1000 agarras una. Entonces dije, no, este brother es pura feria. ¿Saben, hermanos? Empezó a decaer su ministerio de música.
y se fue al mundo. Escuchen esto que me da tanta tristeza, por eso no puedo, por respeto, hermano, porque sea lo que sea, me duele, hermanos, me duele porque nosotros estuvimos ahí en alabanza con ellos. Yo los vi, yo platiqué con ellos. El hermano se fue al mundo a tocar esas canciones otra vez allá en Tijuana. Un hijo de él que estaba adorando a Dios se murió en un accidente. El hermano, no sé si viva ahorita, pero cayó con una deficiencia, ¿se llama de los riñones? ¿Cómo se llama? Insuficiencia renal, que andan pidiendo, bueno, hace 1 año, 2 años que yo ahí lo vi al hermano, pidiendo donaciones porque el brother se está muriendo, hermanos. Es algo triste, hermanos, escúchame, traicionar a Dios. Yo no estoy diciendo que Dios sea malo, conocemos, ¿verdad?, los atributos de Dios. Pero la rebeldía, hermanos, trae consecuencias. Ahora, hermanos, si somos sinceros, todo ese tipo no sé por qué estoy diciendo esto, hermanos, Dios sabe por qué, pero todo este tipo de canciones así, lo único que te van a hacer es secularizarte. Hermano, yo tenía mi estilo de música, ¿verdad? Todos en el mundo teníamos un estilo, ¿no? Hay unos que eran la sinfonola, todas les gustaba. Bueno, no, yo no. Era medio acá, ¿no? ¿Sabe? Entonces, pajita, para abajo, ¿no? Ok, entonces, cuando yo vine a los caminos del Señor, ¿qué creen que empecé a escuchar? No, pues las oldies cristianas. Ah, ¿en serio? Pues el mismo malandro con cara de santo. ¿Sí me explico? No sabían si era cristiano o era mundano, pero decían, no, es que son en oldies cristianas. Pero ¿quién lo sabe, hermano? Pues nomás los que saben inglés, pero pues aquí 2 que 3 somos, pues, majacanos, ¿verdad? Pero yo me estaba engañando, pues. Sí me explico, el engaño en el corazón. Hasta que, ¿qué creen? Terminaba mal. Miren, y ahora sí voy a pasar, nomás quiero dar un testirrollo así para que los convierta el Señor, ya que la palabra, no se cree. Una vez, hermanos, el Señor así como que me guió a hacer algo bueno, ¿no? Entonces fui a comprar en aquel entonces eran VHS, ¿sí se acuerdan? O son puros de acá, bueno. Entonces fui a comprar unos donde venía testimonios de un cantante y yo traía, que ese testimonio en ese momento Dios lo usaba para bendecir mi vida, ¿no? Ya sé que ahorita no, santos, pero bueno, en ese tiempo sí. Entonces, yo me juntaba con alguien, pues que, pues, un malandrazo, ¿no? Ya sabes, yo era el santo y él era el malo. Entonces me sonsacaba, pues, ¿no? Iba a mi casa con una pistola y me llevaba. Sí saben, ¿no? Sí saben la historia. Bueno, entonces, hermanos, miren, yo llegué así, no, mira, brother, esto, y mira Dios, y él, me acuerdo que así, escuchen esto, sí me dijo, mira, párale, aquí vamos a tomar y deja tus cosas. Entonces yo traía el fúano, y no, es que eso, ok, vamos a escucharla. Y ya la escuchó, se quedó así, pues él no, nada, y ¿sabe qué? Terminamos briagos los dos. Pues, ¿sí me entienden, hermanos? Me acuerdo, hermanos, la última vez que yo salí de ese lugar, escuchen algo, eso no fue lo que me cambió, ¿verdad? Lo que nos cambió a todos nosotros fue el Espíritu Santo, ¿no? Sí saben eso, pero escuchen algo que marcó mi corazón, hermano. Me acuerdo cuando yo ya, el Señor me había todo, yo llegué y no me acuerdo qué problema había pasado, llegué para echarle la mano y pues era pura mentira, pues quería que, ¿no? Y quitáramos la tocarra y todo eso. Entonces yo me acuerdo, le dije, hey, ¿sabes qué? No, pues no. Y me acuerdo las palabras que me dijo, y en serio, lo que viene después fue lo que cambió mi manera de pensar, hermanos. Dios usó eso, porque ¿saben que Dios usa todo o no? ¿Sí sabían eso? Dios puede usar, hermanos, al peor que tú imaginas, el peor que tú crees, porque Dios tiene lecciones para todos. Entonces me dijo, ahora muy cristianito ya, me dijo. Pues aquí te espero, me dijo. Y te voy a demostrar, fíjate esas palabras que así como que me acuerdo que yo era de la Kirby y dije, chale, ¿sí me entienden? Esto no lo voy a hacer. Me dan ganas de regresar a clavarlo, pero qué testimonio va a dar, ¿no? Me dijo, mira, aquí te voy a esperar y te voy a demostrar que yo tengo más valor que tú de yo seguir mi vida a que tú seas fiel a Dios. Cuando me dijo esas palabras,
Yo me di la media vuelta, hermanos, colorado, morado y de todos los colores. Entonces el Señor me dijo, espero que ahora sí aprendas. Y fue la última vez, hermanos. Por la gracia de Dios, que yo bebí, hice algo que no tenía que hacer. Hermanos, lo que quiero decir o aplicar esto es que las canciones, les digo, yo sé que Dios puede usarlas, pero no es la regla, hermanos. Por favor, tenga mucho cuidado de tener sus cristianas favoritas, porque va a terminar adorando al chanclas. A la chancla, pues, a la música del mundo que usted escuchaba antes. No os engañéis. No dudo, una vez más, para pasar al último punto, que Dios use para llamar a alguien. Yo no puedo tapar lo que el Espíritu Santo puede hacer, por más que a mí no me guste. Pero esa no es la regla, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado. Si todavía traes el ídolo ahí, de eso, hermanos, despójate. Como dijo el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces, van a llegar y van a tirar todos esos CDs. ¿Carnitas o no? Puros cantos de demencia y obsesión, como decía el doctor Reidel. Bueno, esa es otra historia. Ok, nuestro propósito a ir a una fiesta. Nuestro propósito. Juan 2:11, el último versículo, ahora sí. No, pues yo sé que quieren más testimonios, pero ya no les voy a dar. Porque ahí estaban bien atentos. No me hayan tomado video, hermanos, porque me van a correr. Juan 2:11 dice, acuérdense el punto, nuestro propósito al ir a una fiesta. Este principio de señales, aquí quiero que pongan mucha atención en esta palabra, señales, no milagros, y luego vamos a ver por qué. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí podemos ver, hermanos, el propósito de Jesús en ir a hacer una señal. Y ojo, aquí la palabra señal no es la palabra milagro en el original griego. Milagro tiene un concepto sobrenatural, un poder extraordinario para hacer algo. Milagro viene de la palabra dunamis o dinamita. Pero señal viene de una palabra que es semeión, que quiere decir signo, señal. Es también algo sobrenatural, pero tiene un matiz diferente. Este es el cumplir un propósito en específico. Y bueno, ¿cuál era ese propósito? Bueno, lo vemos en este versículo 11, que sus discípulos, ¿qué? Creyeran en él, hermanos. Ese era el propósito. Jesús hizo estas señales para que sus discípulos creyeran en él. Y saben, hermanos, nuestro comportamiento en una fiesta debe de ser con este mismo propósito, que los demás crean en Jesús. ¿Y de qué manera, hermanos? Pues con nuestro testimonio. Hermanos, con nuestra conducta, con nuestro respeto hacia los demás, hacia las creencias de los demás, con sabiduría, esperando el momento preciso para hablar y saber, hermanos, el momento preciso para callar, porque ese es un complemento muy importante, saber hablar, saber callar. ¿Saben que Dios utiliza los momentos de cuando no hablamos también? ¿Sí? ¿Cuántos son de piel delgada aquí? Así como que se prenden pues rápido. ¿Sí? Ok. Cuando tú hablas y la otra persona, tú andas con el fuego adentro, y la otra persona se queda callada, ¿qué haces? ¿Verdad? Pero si la otra persona, no, pero es que te calientas, plancha, ¿verdad? Entonces escuchen, Dios, hermanos, utiliza cuando hablamos, pero cuando callamos. Eso es muy importante. No todo es hablar, hermanos.
es callar también, ¿ok? Entonces, pues miren, hermanos, no vamos a ir a una fiesta a humillar a nadie, ni a burlarnos de nadie. Vamos a hablar de Jesús de la manera correcta. Miren, hermanos, no es una casualidad, escuchen esto, que Jesús llegara a esa fiesta y pasara esa escena. ¿Sabían ustedes? Eso estaba controlado por Dios, hermanos. No dudes, escúchame, no dudes que Dios ha preparado momentos para que convivas con tu familia, pero aprovéchalos. Aprovéchalos, hermano. No pelees, sé ejemplo. Entiende cuál debe de ser nuestro propósito. ¿Cuál es? Que las almas crean en Jesús. Por ese propósito, hermanos, ¿saben qué tenemos que hacer? Este es el clímax del mensaje. Que los demás crean, pero por ese propósito nosotros debemos de soportar, hermanos. Soportar unas horas con aquellos que quizás digan cosas que no son agradables ya a nosotros. Soportar, hermanos, esas a lo mejor ofensas que nos digan. Uy, ya llegó el Padre Amaro. Hermano, soportar. Porque nosotros tenemos una meta. Que ellos crean en Jesús. Nunca, hermanos, nunca olvides eso. Sin duda, en estas fiestas, hermano, vamos a ser invitados a lo mejor. Bueno, a mí casi no me quieren porque ya les dije que me dicen el profeta del mal, ¿no? Pero bueno, si tú eres invitado, aprovecha el momento, hermano. Sé sabio, sé prudente, entiende tu propósito. El enemigo, escúchame, siempre va a querer usar las cosas, pero Dios es más grande y más poderoso. Entonces, estas fiestas, hermanos, sin duda, tú vas a ser usado por dos personas. Por Dios o por el enemigo. Tú ya escoges porque ya has aprendido a quién obedecer. Yo te recomiendo que a Dios. De esta manera, hermanos, es como debemos de comportarnos en Navidad, hermanos, imitando a Jesús. Y todos sabemos lo que significa y sabemos que no es la fiesta, sabemos, hermano. Pero la importancia es que Jesús nació. Y si quizás los otros no lo hagan, hermano, ora por ellos. Y aquí iba a decir, ruega por él, pero no, ese es algo más, ¿verdad? Entonces, ora por ellos. En alguna ocasión tú y yo estábamos iguales que ellos. Y créelo que alguien, sin decirte nada, oró por ti. A mí me tocó compartir la palabra de Dios en un funeral de una tía. Que de hecho ahí fue donde Dios a mí me dijo, hey, ya salte de donde estás. Yo me acuerdo que al estar ahí, pues una tía que yo amaba mucho, ¿no? Me acuerdo que ella fue a un lugar donde yo estaba encerrado por buena conducta. Y fue oró por mí. Yo estaba enfermo, hermanos, estaba mal de mi salud. Un joven, estaba bien chaval, hermanos, con mi vida totalmente destrozada, o sea, estaba mal, pues. Y yo me acuerdo que una vez una tía, hermanos, así con sus años, llegó con unas hermanas. Y yo pues esperando que llegaran con una canasta, ¿no? Bueno, con cosas para comer, para que me entiendan, ¿no? Porque aquí puro de la high, perdón. Pero me llevaron algo como el mendigo, que Pedro y Juan le dijeron, mira, no tenemos canasta, no te voy a traer tacos como quieres, pero lo que tenemos te damos. Me acuerdo que oraron por mí, hermanos. Me compartieron el evangelio. Y nadie, hermanos, sabe, porque pasaron muchos años. Nadie de nosotros, en serio, sabemos
lo que puede ocasionar una palabra de Jesús, una oración a una persona. Sin duda yo jamás le otorgaría el mérito a mi tía. Ustedes ya me entienden, ¿verdad? Pero en serio, hermano, gracias a todo eso, gracias a las oraciones de ellos, de todos los demás, pues estoy aquí, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay familiares difíciles, hay personas que quizás no soportemos, ¿verdad? Pero ¿saben? Tenemos que pagar el precio. Porque no sabemos, hermano, lo que una oración, lo que una palabra de Jesús puede hacer en esa persona al transcurso de los años o instantáneamente, Dios sabe. Final, hermanos. Quizás tú digas, no, yo no quiero convivir con el mundo. Y mi familia forma parte de este mundo. Si me ayudas a Hechos 1:8, por favor. Quizás tú digas, no, yo no quiero convivir con el mundo, pues si mi familia forma parte de este mundo. Y sabes qué, hermano, yo respeto tu decisión. Solo te digo, hermanos, que si tú no le hablas a esas personas, estás desobedeciendo a Dios. Porque Jesús nos dejó una comisión. Y escucha lo que dice, ya lo sabemos muchos de memoria, ¿verdad? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben qué significa ser testigos en Jerusalén? En tu círculo íntimo, en tu familia, en tu tierra. Ser testigo. Allí primero, hermano. Esa es una orden de nuestro Señor. Así es de que dejemos el religiosismo y guiados por Dios, pasemos felices fiestas. Nosotros una vez más ya sabemos el significado, ellos no. Y es incongruente que el día que nació Jesús, aunque no lo sea, ¿verdad? Nosotros estemos tristes y amargados. No, hermanos, pues qué testigos tan tristes somos. Mis hermanos, así de que seamos obedientes a Dios y empecemos por nuestra familia, nuestra Jerusalén. Aplicación, hermanos, a esta enseñanza. Miren, ¿podemos ir a un convivio familiar? Claro que sí, hermanos, pero con algo en mente. Para aprovechar el tiempo y en el momento exacto que podamos dar a conocer a Jesús para que crean en Él, en ese momento, hermanos, hablar de Él. Y entonces, ¿cómo podemos ir a una fiesta que agrade a Dios? Bueno, sigamos este método, el método que usó Jesús, no voy acá a mis rollos. El método que usó Jesús, número 1, vimos, Él aceptó la invitación cordialmente, hermanos. Debemos de cumplir en ir. Número 2, tomemos nuestro lugar como hijos de Dios, que nadie nos quiera mandar o manipular a hacer algo que desagrade a nuestro Padre Celestial, sea quien sea. Número 3, marquemos una diferencia. ¿Ok? En ese convivio, así como Jesús hizo esa señal
para que sus discípulos, ¿verdad?, creyeran en Él, creyeran que Él era el Mesías. Así nosotros, hermanos, debemos a conocer a Jesús para que ocurra el milagro de la salvación. Con ese familiar que se está divorciando, con aquel familiar que ya no sabe qué hacer con su hijo, con el otro que ya no sabe qué hacer con las drogas, porque las drogas lo han acabado. En fin, con cuanto aquel Dios ponga en tu camino y en el mío. Y número 4, hermanos, siempre acudir a una fiesta, como por ejemplo las fiestas de Sembrina, con este propósito, de que los demás crean en Jesús. ¿Okay? De que los demás crean en Jesús, hermanos. Pero para eso debemos de ser ejemplo en todo, hermanos. Seamos ejemplo, así como Jesús lo fue. O escuchen esto, hermanos. ¿O acaso ustedes creen que a Jesús no le costó venir a la tierra en forma de hombre y soportar toda esta maldad? Escúchenme, por favor. Cuando Él estuvo acostumbrado únicamente a la santidad. Claro, hermanos, a Jesús le costó venir para acá, venir a rodearse de la maldad, aunque Él sabe todas las cosas, pero es muy diferente saber que vivir aquí con ellos. Sus mismos discípulos lo entregaron, otros los abandonaron, ni sus hermanos creían en Él. Hermanos, ¿qué creen que sintió Jesús? Por eso está escrito en la palabra, cuando su templo lo habían hecho cueva de ladrones. ¿Qué creen que sintió Jesús, hermanos, al ver la religiosidad que había en ese momento? Pero sin embargo, Jesús tenía un propósito, hermanos, una misión que cumplir. Hermano, en serio se los digo, todo lo que pasó el Señor, soportar estar aquí, ¿acaso nosotros no podemos soportar unas cuantas horas al tío Malacopa o a la tía Malacopa o al llorón, a la llorona, al que sea? ¿No podemos hacer eso por amor a las almas, hermano? Claro que sí podemos, hermano. Pero ¿saben qué nos hace falta, hermanos? Y esa es mi oración, que podamos tener el mismo sentir que tuvo Cristo al ir a esa boda. ¿No será fácil, hermano? No. Pero créanlo, hermanos, que si un endemoniado costó 2,000 cerdos, que no nos cueste unas horas de nuestro tiempo para ir a hablarle a alguien de Jesús, hermano. Entonces, sacrifiquemos ese tiempo, hermanos. Vamos a dar unos golpes contra la pared con ese religioso que está ahí, hermanos. El mundo está enfadado, en serio, hermanos, de religiosos. El mundo quiere discípulos. Jesús no quiere sabeondos de su ley. Jesús quiere hacedores de su palabra, hermanos. Así que yo espero, hermanos, en el Señor, y esa la verdad es mi oración, que esta enseñanza pueda haber simbrado nuestro ser, para que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que quizás en esta Navidad
no digo todos, pero a lo mejor algunos no recibían, no podremos recibir ningún regalo. A lo mejor, que ya saben que no es el propósito, pero entiendan, o sea, no importa, escuchen. Pero qué bendición poder recibir el mejor regalo. Que es, hermanos, que tan siquiera una sola alma se convierta, hermanos. Entonces, si seguimos este ejemplo de Jesús, vamos a poder saber cómo comportarnos en Navidad, hermanos. Sigamos el ejemplo de Jesús, hermanos. Que Dios les bendiga.